Me llamo Damián Herrera. Tengo 38 años y desde que terminé la secundaria me gané la vida con las manos llenadas de grasa y el olor a gasolina pegado en la ropa. Mi taller está en una calle angosta de la colonia Oblatos, en Guadalajara, un localito de lámina que heredé de mi abuelo y que poco a poco fui haciendo mío. Ahí reparo de todo, desde tsurus oxidados hasta camionetas último modelo que los ricos traen cuando les falla el aire acondicionado. La gente dice que soy callado, que hablo poco, pero cuando abro la boca es porque vale la pena decir algo. Nunca fui el hijo favorito. Mi papá, Aurelio Herrera, siempre tuvo la idea de que los negocios eran la única forma digna de ganar dinero. Abrió y cerró más empresas de las que puedo recordar: importación de llantas chinas, venta de purificadores de agua, una franquicia de jugos que quebró en 6 meses. Cada fracaso lo hacía más amargo y más lejano. Mi hermano menor, Eliseo, 3 años menos que yo, salió igualito, se recibió de licenciado en administración. Se metió a vender seguros y muy pronto empezó a presumir reloj, coche del año y departamentos en renta que compraba con pura inteligencia financiera. Para ellos yo era el error genético de la familia, el que prefirió un overol a una corbata. La única persona que nunca me hizo sentir menos fue mi mamá, Esperanza. Ella era la que llegaba al taller con un tupper de mole y se sentaba en una cubeta dada vuelta mientras yo terminaba de cambiar un clutch. Me decía: tú, mijo, tienes manos de oro y corazón de plata. Eso no lo enseña ninguna universidad. Cuando alguien le preguntaba por sus hijos, hablaba primero de mí. Eso a mi papá y a mi hermano les ardía como limón en herida. Todo cambió cuando a mamá le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Primero fue un temblor en la mano izquierda que ella achacaba al cansancio. Después vinieron las caídas, la voz que se apagaba, las piernas que ya no respondían. Los médicos fueron claros: no había cura, solo cuidados paliativos y una cuenta regresiva que nadie quería decir en voz alta. Yo no lo pensé 2 veces. Reduje los horarios del taller, contraté a un ayudante para que cubriera las mañanas y me dediqué a ella por completo. Aprendí a colocarle la sonda nasogástrica, a cambiarle el pañal sin que se sintiera humillada, a cargarla en brazos del sillón a la cama cuando ya no podía ni sentarse sola. Dormía en un sillón reclinable que traje al cuarto de ella, despertaba cada vez que tosía o se quejaba. Gasté todos mis ahorros en medicamentos que el seguro social no cubría y en terapias que al menos le daban un poco de dignidad. Mi papá y Eliseo aparecían de vez en cuando. 15 minutos, máximo 20. Mi papá entraba hablando por teléfono, colgaba. Le daba un beso rápido en la frente a mamá y ya estaba preguntando si faltaba algún papel para el seguro. Eliseo llegaba oliendo a colonia cara, se sentaba en la orilla de la cama y empezaba con su tono de vendedor: mamá, ¿ya actualizaste los beneficiarios? Es importante que todo quede clarito para evitar problemas después. Yo los escuchaba desde la cocina mientras calentaba la comida que ella ya apenas probaba y sentía que la sangre me hervía. Una noche, en el hospital, los oí sin querer. Estaba en el pasillo buscando un café cuando vi a Eliseo hablando bajito por teléfono: pero no tanto, sí. Son 2 millones limpios. Los doctores dicen que ya no pasa de unas cuantas semanas. Con eso liquido la deuda del departamento de Zapopan y me alcanza para el de Puerto de Hierro que vi el otro día. Tranquilo, todo está en orden. Colgué el vaso de café en el dispensador sin terminar de llenarlo. Ahí supe que no era paranoia mía. No estaban esperando que mamá mejorara, estaban esperando que se muriera. No dije nada. Nunca fui de gritar ni de hacer escenas. Aprendí de los motores: cuando algo falla, no le pegas con la maceta, lo desarmas pieza por pieza hasta encontrar la falla. Empecé a observar, a tomar fotos de los papeles que dejaban por ahí, a grabar conversaciones cuando hablaban de trámites pendientes. Guardaba todo en una carpeta del celular que titulé para cuando sea necesario. 3 días antes de que mamá muriera, tuvo un rato de mucha claridad. Me tomó la mano con una fuerza que ya no creía que tuviera y me dijo: Damián, necesito que me hagas un favor. Grábame. Quiero dejar unas palabras. Encendí la cámara del teléfono sin preguntar. Ella habló casi 20 minutos. Su voz era un hilo, pero cada palabra pesaba toneladas. Habló del amor que sintió por sus hijos, del dolor de ver cómo el dinero había pudrado a 2 de ellos, de la paz que le daba saber que al menos uno había entendido lo que realmente importaba.
Al final me miró directo a la cámara y dijo, si están viendo esto es porque ya me fui. Damián, tú decides cuándo y cómo usar esto. Pero que sepan la verdad. Que sepan quién estuvo aquí de verdad y quién solo esperaba el cheque. Guardé el vídeo con contraseña y no se lo mostré a nadie. Mamá murió un martes a las 6:40 de la mañana. Yo sostenía su mano y ella apretó una última vez antes de soltarse. Llamé a mi papá y a Eliseo. Llegaron 40 minutos después. Lo primero que hizo Eliseo fue preguntarle a la enfermera dónde firmar el acta de defunción. Mi papá ni siquiera entró al cuarto, se quedó en el pasillo hablando por teléfono con la funeraria más cara de Guadalajara, porque tu mamá se merece lo mejor. En los días siguientes tomaron el control de todo. Eligieron el ataúd más caro, el salón más grande, flores que costaban más que lo que yo gano en un mes bueno. Yo me quedé callado ordenando las cosas de mamá. Fue entonces cuando encontré la carta. En un sobre escondido dentro de una caja de zapatos estaba la escritura de una cuenta de ahorros por 200.000 pesos. El único beneficiario, Damián Herrera Gómez. Debajo, una nota escrita con su letra temblorosa, para que nunca dependas de quienes solo saben contar dinero ajeno. Te amo, mamá. También encontré las pruebas que faltaban, correos impresos de mi papá a la aseguradora preguntando cuánto tiempo exacto debe transcurrir entre el fallecimiento y la liberación de fondos, capturas de pantalla de Eliseo haciendo cálculos en Excel. 2,000,000 dividido entre 3 igual a 666,666 para cada uno, menos impuestos. Todo estaba ahí. Llamé a Rodrigo, un abogado al que le había arreglado el coche varias veces y que nunca me cobró una consulta. Le conté todo. 2 días después me confirmó que había enviado una carta formal a la aseguradora, alertando sobre posible interés financiero indebido de los beneficiarios principales. En México eso es suficiente para que congelen el pago hasta investigar. El día del funeral la capilla estaba llena. Mamá era muy querida, atendía a los clientes del taller, regalaba café, recordaba los nombres de los hijos y los nietos de todos. Mi papá y Eliseo recibían los pésames como si fueran viudos de película. Yo me quedé atrás, junto al ataúd, con el teléfono en la mano. Cuando el padre me preguntó si alguien quería decir unas palabras, levanté la mano. Mi mamá dejó un mensaje que pidió que se escuchara hoy. Los vi ponerse pálidos. Intentaron protestar, pero ¿cómo le dices que no a una muerta sin quedar como monstruo? Conecté el celular al sistema de sonido. La voz de Esperanza llenó la capilla. No voy a repetir todo lo que dijo. Basta saber que nombró fechas, horas, conversaciones exactas que había escuchado a escondidas cuando fingía estar dormida. Dijo los nombres completos. Dijo cuánto dolía saber que su marido y su hijo menor ya tenían planeado el viaje a Cancún que harían con él, dinero de su muerte. Dijo que yo había sido el único que la cuidó sin pedir nada a cambio. El silencio fue tan denso que se podía cortar. Después vinieron los murmullos, las miradas de desprecio, las lágrimas de la gente que quería tanto a mi mamá. Mi papá intentó levantarse y gritar que era mentira, que los medicamentos la habían confundido, pero nadie le creyó. Eliseo salió corriendo al baño y vomitó. Cuando terminó el vídeo, la gente empezó a acercarse a mí. No a ellos. A mí. Me abrazaban, me daban el pésame de verdad, me decían que mi mamá había criado a un hombre de verdad. A Aurelio y a Eliseo los dejaron solos en una esquina, como si tuvieran lepra. 8 meses después la aseguradora negó el pago completo de los 2 millones. El dictamen fue tajante. Negligencia grave en los cuidados de la asegurada y comportamiento indiciario de expectativa indebida de beneficio económico. Las pruebas que aportamos pesaron más que cualquier abogado caro que intentaron contratar. Mi papá perdió la casa por las deudas que ya no pudo pagar. Tuvo que mudarse a un departamento de interés social en la colonia Miravalle. Trabaja ahora de conserje en un edificio de oficinas en Avenida López Mateos. Eliseo perdió la licencia de agente de seguros. Nadie quiere comprar una póliza a alguien que intentó cobrarla de su propia madre. Hoy vende televisiones en una tienda departamental y vive con su ex porque no le alcanza para otra cosa. Yo usé los 200.000 pesos de mamá para ampliar el taller. Compré un puente de elevación nuevo, contraté a 2 muchachos del barrio y abrí los sábados un programa de revisiones gratuitas para adultos mayores.
Le puse Proyecto Esperanza. En la pared principal colgué una foto enorme de ella con su delantal floreado y una placa que dice: aquí se repara con honestidad, como ella me enseñó. El año pasado me casé con Paloma, la enfermera que cuidó a mamá en sus últimas semanas en el hospital. Nos casamos en la misma capilla donde se escuchó el vídeo. Fue una boda sencilla, con mole de olla y mariachi de los baratos. Ella dice que se enamoró de mí el día que me vio cambiarle el pañal a mi mamá sin una sola mueca de asco. A veces llegan clientes nuevos que escucharon la historia. Me piden que se las cuente mientras espero que se les desocupe la rampa. Yo les cuento la versión corta y siempre termino igual: no fui yo quien los expuso. Ellos solitos se delataron. Yo solo cumplí la última voluntad de mi madre. Y sigo trabajando. Levanto motores, cambio bandas, ajusto carburadores. Cada vez que termino un trabajo bien hecho, miro la foto de mamá y le guiño un ojo. Sé que está orgullosa. Porque al final, la mejor venganza no es destruir al otro. Es vivir tan bien y con tanta paz que ellos mismos se ahoguen en el veneno que eligieron en lugar de amor.